Hechos 1:14. Quiero que todos lo lean conmigo. Hechos 1:14. Hechos 1:14. ¿Lo tienen? Léanlo conmigo, todos, por favor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una vez más, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Señor, bendiga la palabra que va a ser enseñada y que hable al corazón de todos y de todas. Bendíganos en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia nos habla de grandes hombres de la Biblia y por supuesto de grandes mujeres de la Biblia. Y la Biblia resalta las cualidades y los talentos tanto del hombre como de la mujer. Pero también Dios marca los grandes defectos y los grandes errores. Porque Dios no es un Dios, hermanos, que le cubre a nadie. Dios muestra cómo el ser humano, llámese hombre o llámese mujer, que parece que en un momento dado parece que no valiéramos nada, pero con el toque de Dios podemos hacer grandes cosas para la gloria de Él. Pero también la Biblia enseña, hermanos, que hombres grandes y mujeres grandes pueden descuidar su vida y cometer terribles errores que traen vergüenza al nombre de Cristo. Sin embargo, hermanos, la Biblia habla de buenas mujeres y de grandes mujeres de la Biblia, de las cuales todos y todas podemos aprender. En la Biblia, por lo menos, encontramos 6 mujeres llamadas María en el Nuevo Testamento. Pero de cada una de ellas, todos podemos aprender. Yo quiero predicar en esta hora para todos ustedes sobre el tema: se necesitan más Marías. Se necesitan más mujeres como María. En primer lugar encontramos María, la madre de Jesús. Cuando leemos Hechos 1, en el capítulo 1, verso 10, 12, 13 y 14, se mencionan a los apóstoles y dice que todos permanecían en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Yo quiero que noten, hermanas y hermanos, todos, que en Hechos 1:14 se menciona en primer lugar María, la madre de Jesús. Y dice que ella estaba en la oración y ruego. Ahora, quiero que pongan atención. Cuando hablamos de María, la madre de Jesús, aprendemos que María era una mujer de oración. Pero si hablamos de sumisión a Cristo, de ser sumisa o sujeta a Cristo, también es María. Y si hablamos de una mujer que sabe confiar en Cristo, también tenemos que confiar en María. Y la palabra de Dios nos enseña que si vamos a aprender de una mujer que le dijo a una multitud: hagan todo lo que Él, Cristo, os diga, es María. Y si alguien estuvo al pie de la cruz
María. Entonces, de María, la madre de Jesús, podemos aprender muchas cosas. Que era una mujer de oración, una mujer sujeta o sumisa a la voluntad de Cristo. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Y eso no es fácil. Ella iba a salir embarazada y le iban a juzgar que se había metido con José. Y el pecado del adulterio era con la muerte, pagado con la muerte. Y ella por seguro iba a decir, de verdad, no me metí con José. Pero ¿quién le iba a creer? Pero ella dijo, Señor, yo me sujeto a ti. Y confiaba en Cristo. Entonces, en María encontramos una mujer de oración, una mujer sumisa, una mujer que confía y una mujer que le dice a los demás que hagan lo que Cristo dice. Hermanas y hermanos, necesitamos o se necesitan más mujeres como María, la madre de Cristo. Segundo, encontramos a María, la madre de Juan Marcos. Acompáñenme en Hechos capítulo 12, verso 12. Hechos 12, 12. ¿Ya lo tienen? Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, pero la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Esta no es María, la madre de Jesús, pero es María, la madre de un predicador llamado Juan Marcos. Pero no solo eso. Según el verso 5, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero que note la palabra iglesia, no dice templo. Porque la iglesia es el grupo de cristianos que se reúnen. Y cuando Pedro salió de la cárcel, al primer lugar que fue al lugar de reunión de los hermanos. Esto quiere decir que María, la madre de Juan Marcos, era una mujer de oración y era una mujer que probablemente y muy posiblemente prestaba su casa para que se hicieran reuniones o se reunieran los cristianos o la iglesia del Señor. Pero María, la madre de Juan Marcos, era la madre de un predicador. Hombre, qué privilegio tenía esta mujer de que en su casa se celebraban cultos y además tenía un hijo predicador y además oraba por los siervos de Dios. Se necesitan más Marías, como María, la madre de Juan Marcos. Quisiera Dios, hermanos, que más allá de estar pensando en tener hijos profesionistas, ojalá que cada una le dijera a Dios, dame un hijo predicador. Créanme, hermanas, créanme, que un buen católico, una buena mujer católica, de verdad, una católica, se sintiera privilegiada de tener una hija monja o un hijo cura. Fíjense. Y muchas veces, hermanos, ese no es el deseo de las cristianas o de los cristianos, tener un hijo predicador. ¿Cómo se necesitan más mujeres como María? Como María, la madre de Juan Marcos, que no solamente es una mujer que ora por los siervos de Dios, pero que en su casa se hacen reuniones y ella misma era madre de un predicador. Se necesitan más Marías. Tercero, se necesitan más Marías. María, la madre de Jacobo, el menor. Marcos 15, 40. En el libro de Marcos, capítulo 15,
en su verso 40, Marcos 15:40, vea lo que dice Marcos 15:40. Y también estaban algunas mujeres. Bueno, quiero que vea el 39. 37 para que entiendan. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a abajo. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado o muerto, así clamando, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Pero quiero que vean las dos cualidades. 41 de María, la madre de Jacobo el menor, las cuales estaban aún él en Galilea, le habían seguido. María, la madre de Jacobo el menor, seguía a Cristo y le servía a Cristo, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. María, la madre de Jacobo el menor, era una mujer que había seguido a Cristo, que caminaba con Cristo, que obedecía a Cristo y que servía a Cristo. Seguía en obediencia por fe, creyendo en él, y le servía en lo que ella podía hacer por la causa de Cristo. Y hermanas, seguir y servir son dos cosas diferentes. Seguir habla de caminar con Cristo, de vivir una vida de obediencia, y servir de una mujer activa que quiere hacer algo por la causa de Cristo. Lo que pueda hacer, pero que sea algo por la causa de Cristo. Porque se necesita más Marías. Número 4. Se necesitan más Marías. María Magdalena. Una vez más, volvamos a Marcos 15:40. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían. Y cualidades también. Seguía a Cristo María Magdalena y servía a Cristo. Pero hay algo más de María Magdalena. En Lucas 8:2, vayamos a Lucas 8:2, unos 10 hojas adelante. Lucas 8:2, verso 1 para entender y verso 2. Aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas, o de sus dineros, o de sus monedas, o de sus dineros. Ahora, María Magdalena, oiga bien, había sido una mujer poseída por demonios. Cristo la había liberado y ella seguía a Cristo, se hizo discípula de Cristo, y ella servía a Cristo, y ella contribuía con Cristo con ofrendas para que siguiese su ministerio. Entonces, si vamos a hablar de gratitud, María Magdalena. Entonces es importante que de cada una de estas Marías podemos aprender alguna virtud que quiera Dios que tengamos una de ellas.
por lo menos. Necesitamos más Marías. En quinto lugar, María, la hermana de Lázaro. De Lázaro, el de Betania. De Lázaro, el que murió y Cristo lo resucitó. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo, por favor, a 38 y 39. Lucas 10, 38 y 39 dice: y aconteció que yendo entró él en una aldea, la aldea de Betania, y una mujer llamada Marta, hermana de Lázaro, le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Cosa que Marta no hacía, porque Marta era una mujer muy ocupada que no tenía tiempo. Quizás ella pensaba que perdía tiempo oír a Jesús. Y eso es lo que mucha gente critica. Mucha gente dice, en vez de que estén lavando, en vez de que estén haciendo la casa, en vez de que estén atendiendo cosas de casa y otras cosas, van al culto. Como que no se le ve interés a esto, como que esto es nada. Cuando el sentarse a oír la palabra de Jesús, el consejo de Jesús, el atender a Jesús, es lo más importante. No por nada el verso 42 de Jesús le dice: Marta, una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces necesitamos, o se necesitan más María, pero mujeres que tengan ese espíritu de darle su tiempo a Cristo. Es tiempo de trabajar, es tiempo de estudiar, es tiempo de casa, es tiempo de lavar, es tiempo de lo que tenga que ser. Pero hay un tiempo donde vengo a sentarme a los pies de Cristo, a oír el consejo de Cristo. La palabra de Cristo es tan importante y yo necesito escuchar. Yo necesito dirección, yo necesito consejo, yo necesito palabra de aliento, palabra de ánimo, y solamente la encuentro en Cristo. Y María se daba el tiempo de oír a Cristo. Marta no se quería detener. María detuvo las cosas y atendió a Cristo. Necesitamos o se necesitan más Marías que quieran oír palabra de Dios y hacer a un lado cualquier quehacer. Por último, se necesitan más Marías. María, una cristiana de Roma. Hechos 16, 6. En el libro de Romanos, capítulo 16, en su verso 6, si ustedes ponen atención, hermanas y hermanos, en el verso 1 y 2 habla de una mujer, una hermana llamada Febe. Luego en el 3 y 4 y 5 habla de Priscila y Aquila. Y luego en el 6 habla de saludar a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. La Biblia nos habla en el 12 de Trifena y Trifosa, en otro versículo nos habla en el 15 de Julia, y habla de diferente, pero el verso 6 habla de una María. ¿Quién era esta María? Bueno, la Biblia no dice quién era, nomás dice que era de Roma. Pero dice que versículo 6, ha trabajado mucho con nosotros. Era una mujer muy activa.
muy participativa, muy acomedida. Se necesitan más Marías, mujeres participativas en cualquier, cualquier trabajo, en cualquier actividad de la obra de Dios. Hermanas y hermanos, se necesitan más mujeres como María, la madre de Jesús, mujer de oración, de sumisión, de confianza y de decirle a la gente que Cristo es el que manda y no ella. Se necesitan más mujeres como María, María, la madre de Juan Marcos, una mujer, hermanos, que era de oración y una mujer que tenía un hijo predicador, hermanos. Y esta es una bendición. Necesitamos más mujeres como María, la madre de Jacobo el menor, y de María Magdalena, que seguían a Cristo, servían a Cristo y participaron generosamente en la obra con Cristo. También se necesitan más Marías, como María, la hermana de Lázaro, que de capítulo 10 atendió al Señor Jesucristo. Y por último, se necesitan más Marías como María, una cristiana, hermanos, una cristiana de Roma. Pero termino diciendo de esta última, y esto es lo más bonito. ¿Quién era María esa de Roma? ¿Quién era? Hermanas, ni se preocupen. El Señor sabía que había una mujer llamada María en Roma que había ayudado. Y el Espíritu Santo le dijo a Pablo, escribe que una mujer llamada María en la iglesia de Roma ha trabajado mucho. Y no importa si muchos no saben quién fue, nomás quiero que sepan que ella había ayudado mucho. Y como yo sé quién es, no va a perder recompensa, por seguro yo la voy a bendecir. Así que no importa, hermanos, si somos reconocidos o no somos reconocidos. De Dios siempre seremos reconocidos. Dios bendiga a todas las mujeres y a todas las hermanas que asisten a un templo, esperando que cada una de ellas trate de ser una mujer como